En la cena, mi esposa bromeó con sus amigas, está cayendo tan por debajo de mi nivel. Es vergonzoso. Todas se rieron, hasta que dije con calma, entonces, mereces a alguien superior. Pagué la cuenta y me fui. Toda la velada, en realidad, había comenzado de manera bastante inocente. Solo estábamos celebrando el cumpleaños número 32 de Amanda en Manny Stackhouse, en el centro de Minneapolis, el tipo de lugar donde te traen el filete en platos tan calientes, que te advierten que no los toques. Yo había hecho las reservas con 3 semanas de antelación, había solicitado la mesa de esquina favorita de Amanda, e incluso me había coordinado con sus amigas Sarah, Michelle y Jenny para asegurarme de que todas pudieran asistir. Sinceramente, pensé que esta sería una de esas noches perfectas que Amanda recordaría con cariño, el tipo de gesto considerado que demostraba que, después de 4 años de matrimonio, todavía priorizaba hacerla feliz. Trabajo como inspector de control de calidad en Nordex Pharmaceuticals. No es nada glamuroso, pero es un trabajo estable que paga bien y que realmente importa. Estamos hablando de medicamentos que mantienen a la gente con vida. Amanda trabaja en marketing para una firma de consultoría de tamaño mediano, siempre hablando de campañas y presentaciones para clientes, el tipo de trabajo que suena más impresionante en las fiestas que el mío, pero que, honestamente, paga más o menos lo mismo. El restaurante bullía con la multitud habitual de un viernes por la noche, parejas celebrando aniversarios, cenas de negocios llegando a su fin, el suave murmullo de las conversaciones mezclándose con el tintineo de las copas, y la ocasional explosión de risas desde la zona del bar. Yo había pedido el vino favorito de Amanda, una botella de Caymus Cabernet que costaba más de lo que normalmente gasto en la compra de una semana, pero los cumpleaños están para ser especiales. Durante la primera hora, todo fue perfecto. Amanda estaba radiante con el vestido azul que le compré el mes pasado. Sus amigas estaban genuinamente felices de ponerse al día, y yo disfrutaba escuchando sobre sus vidas, sus nuevos trabajos, sus recientes vacaciones. Siempre me había llevado bien con el grupo de amigas de Amanda, especialmente con Jenny, quien había sido su dama de honor y tenía esa forma refrescante de decir lo que pensaba, sin dramas. El problema comenzó durante el postre, cuando Sarah mencionó su reciente ascenso a directora regional de ventas. El dinero es increíble, decía, mientras cortaba su pastel de lava de chocolate. Además, coche de empresa, cuenta de gastos, el paquete completo. A veces, no puedo creer que esta sea mi vida ahora. Fue entonces cuando Michelle intervino con su habitual entusiasmo falto de tacto. Dios, qué envidia. Amanda, ¿no dijiste que Derek también fue ascendido hace poco? Vi algo parpadear en el rostro de Amanda, una breve tensión alrededor de sus ojos que había estado notando con más frecuencia últimamente, pero que no podía identificar del todo. Ah, eso, dijo ella, agitando la mano con desdén. Lo movieron a un puesto de laboratorio ligeramente diferente. El mismo trabajo básico, solo que con un título más elegante que lo hace sonar más importante de lo que realmente es. La crueldad casual de su comentario me golpeó como un balde de agua fría. Yo había estado emocionado de contarle sobre el ascenso a supervisor senior de control de calidad, el aumento del 15%, las responsabilidades adicionales que significaban que la empresa confiaba en mi juicio sobre protocolos de seguridad críticos. Ella había escuchado con lo que yo creía que era un interés genuino cuando le expliqué cómo el nuevo rol me permitiría ser mentor de inspectores junior y tener voz en mejoras de procesos que podrían afectar a miles de pacientes. Aparentemente, solo me había estado siguiendo la corriente. Quiero decir, sigue siendo solo mirar muestras bajo un microscopio todo el día, continuó Amanda, animándose con su tema mientras sus amigas escuchaban con creciente interés. Se emociona tanto al encontrar contaminación en lotes de medicamentos, como si estuviera salvando el mundo o algo así. Es tierno, supongo, pero no es exactamente lo que llamarías ambicioso. Jenny se movió incómoda en su asiento. Pero Sarah y Michelle se lo estaban tragando todo, asintiendo con simpatía como si Amanda estuviera confesando alguna profunda lucha matrimonial. Yo me quedé allí, sosteniendo mi taza de café, viendo a mi esposa de 4 años reducir mi carrera a un trabajo que genuinamente me importaba y en el que era realmente bueno a un remate cómico para el entretenimiento de sus amigas. ¿Saben a qué me refiero? Amanda miró alrededor de la mesa, buscando validación. A veces me pregunto qué pasó con el hombre con el que me casé. Solía tener sueños, planes para cosas más grandes. Ahora, simplemente está cómodo con ser ordinario. La palabra ordinario quedó flotando en el aire,
como el humo de un cigarrillo. Michelle se inclinó hacia adelante, en tono conspirador. ¿Has hablado con él al respecto? Quizás solo necesita un empujón para apuntar más alto. Lo he intentado, dijo Amanda dramáticamente. Pero parece perfectamente contento con su pequeño trabajo de laboratorio y su pequeña vida. Honestamente, a veces siento que está cayendo tan por debajo de mi nivel, que es vergonzoso. La risa que siguió fue aguda y cómplice, del tipo que comparten las mujeres cuando están convencidas de que están siendo solidarias, pero en realidad están siendo crueles. Miré cada uno de sus rostros, la sonrisa ligeramente incómoda de Sarah, el asentimiento entusiasta de Michelle, la evidente incomodidad de Jenny mientras estudiaba sus manos, y Amanda, mi esposa, disfrutando de su atención como si acabara de soltar la broma perfecta. 4 años de matrimonio, y así era como realmente me veía. No como su compañero que trabajaba duro en un empleo que importaba, que recordaba su vino favorito y hacía reservas para cenar con semanas de antelación, que escuchaba sus quejas del trabajo y celebraba sus éxitos. Yo era el marido vergonzoso por el que tenía que disculparse ante sus amigas más exitosas. La decepción fue tan aguda, que fue casi física, como si algo se rompiera dentro de mi pecho. Dejé mi taza de café con cuidado y miré directamente a Amanda. ¿Sabes qué, Amanda? Tienes toda la razón. Su risa se cortó a medio aliento. La mesa se quedó en silencio, excepto por el ruido ambiental del restaurante a nuestro alrededor. Estoy cayendo por debajo de tu nivel. Y si así es como te sientes realmente, entonces mereces a alguien superior. Me levanté con calma, saqué mi cartera y coloqué 4 billetes de $100 sobre la mesa, más que suficiente para cubrir toda la cuenta de $340, incluida la propina. Feliz cumpleaños. Espero que encuentres lo que estás buscando. El rostro de Amanda pasó rápidamente por varias emociones, confusión, vergüenza, y luego, ira. Derek, ¿qué estás haciendo? Solo estaba bromeando con las chicas. Sé exactamente lo que estabas haciendo, dije en voz baja. Y ya he terminado. Salí de Manny Stackhouse con toda la dignidad que pude reunir, ignorando a Amanda que gritaba mi nombre detrás de mí y el incómodo silencio que se había instalado en su mesa. Mis manos temblaban ligeramente mientras subía a mi coche, pero debajo del dolor había algo más, una extraña sensación de claridad, como si finalmente hubiera visto algo que había estado justo frente a mí durante meses. Conduje directamente a la cabaña de mi hermano a las afueras de la ciudad, ignorando las 17 llamadas perdidas y los 43 mensajes de texto que seguían iluminando mi teléfono como un árbol de Navidad. La cabaña estaba situada en 12 acres de bosque de pinos, a 1 hora al norte de Minneapolis, un lugar donde realmente podía pensar sin la voz de Amanda resonando en mi cabeza o la risa de sus amigas repitiéndose en un bucle sin fin. Había pasado innumerables fines de semana allí a lo largo de los años, arreglando el muelle, cortando leña, haciendo el tipo de trabajo simple que Amanda siempre descartaba como jugar en la tierra, pero que en realidad me centraba de maneras que mi trabajo de laboratorio nunca podría. A la mañana siguiente, estaba sentado en el muelle con mi café cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Jenny que me heló la sangre. Derek, necesito decirte algo que debería haberte dicho hace meses. Amanda está teniendo una aventura con su jefe, Todd. Lleva ocurriendo 8 meses. Tengo pruebas. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero, leyéndolo 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Luego vino la avalancha, captura de pantalla tras captura de pantalla de un chat grupal entre Amanda, Sarah y Michelle que, aparentemente, Jenny había estado guardando durante semanas. Los mensajes eran devastadores en su crueldad casual. Derek todavía no tiene ni idea de lo de Todd y yo, había escrito Amanda hacía solo 2 semanas. Lo juro, es tan despistado que casi resulta insultante. Aunque eso lo hace más fácil. Otro mensaje del mes pasado, el abogado de divorcios dice que necesito establecer un patrón de que Derek es, emocionalmente distante y poco solidario, antes de presentar la demanda. La discusión de anoche sobre el trabajando hasta tarde fue perfecta. Quedó registrado diciendo que prioriza el trabajo sobre nuestro matrimonio. Sarah había respondido con emojis de risa, eres diabólica. Pobre Derek, no sabe lo que se le viene encima. El peor fue de 3 días antes de su cena de cumpleaños. Todd me lleva a las Bahamas el próximo fin de semana, mientras Derek piensa que estoy en esa conferencia de marketing en Chicago. Dios, se siente tan bien estar con un hombre de verdad que sabe lo que quiere.
Derek es solo una patética red de seguridad en este punto. Me sentí físicamente enfermo leyendo meses de mensajes donde mi esposa planeaba sistemáticamente mi humillación, mientras dormía en mi cama y comía las cenas que yo cocinaba. La cena de cumpleaños no había sido un momento espontáneo de crueldad. Había sido un teatro calculado, diseñado para hacerme parecer el irrazonable cuando ella inevitablemente solicitara el divorcio. El siguiente mensaje de Jenny fue aún más devastador: consultó a un abogado de divorcios hace 3 meses. Ha estado documentando todo para pintarte como controlador y emocionalmente inaccesible. El plan era hacerte parecer el malo para poder irse sin quedar como la villana. No podía seguir viendo cómo te destruía. Llamé a Jenny de inmediato, mis manos temblaban de verdad mientras marcaba. Contestó al primer tono. Derek, lo siento mucho. He estado angustiada durante semanas sobre si decírtelo o no. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Sospeché que algo andaba mal cuando empezó a mentir sobre trabajar hasta tarde, pero encontré los mensajes del chat grupal por accidente el mes pasado, cuando dejó su teléfono abierto en la cafetería. He estado tomando capturas de pantalla desde entonces, esperando el momento adecuado para decírtelo. La voz de Jenny estaba cargada de culpa e ira. Nos ha estado utilizando a todas, Derek, haciéndonos cómplices de sus mentiras al actuar como la víctima de un matrimonio infeliz. ¿Qué más sabes sobre Todd?, pregunté, necesitando comprender el alcance total de lo que estaba enfrentando. Es su supervisor directo, lo que convierte todo esto en una potencial pesadilla de recursos humanos para ambos. Un tipo casado, con 2 hijos. Aparentemente, le prometió a Amanda que dejará a su esposa, pero sigue posponiendo la fecha. El comportamiento clásico de un depredador. Amanda cree que ha encontrado su mejora, pero sinceramente, creo que él solo la está usando hasta que encuentre algo mejor. La ironía era casi divertida. Amanda pensaba que estaba cambiando a un hombre más exitoso, pero en realidad, había descendido a alguien que estaba traicionando activamente a su propia familia mientras la engañaba con promesas vacías. Pasé la siguiente hora leyendo cada captura de pantalla que Jenny había enviado. Cada mensaje revelaba otra capa del engaño de Amanda. Había estado planeando escapadas románticas con Todd usando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, diciéndome que era para conferencias de trabajo. Se había estado reuniendo con él en hoteles durante sus descansos para almorzar, para luego volver a casa y quejarse de lo estresada y sobrecargada de trabajo que estaba. Lo más perjudicial de todo, había estado construyendo un caso legal en mi contra con su abogado, documentando cada discusión que habíamos tenido y retorciendo mis palabras para hacerme parecer emocionalmente abusivo. Necesito preguntarte algo, le dije a Jenny. Esa noche en la cena, cuando me humilló, parecías incómoda. ¿Sabías que estaba planeando eso? No específicamente, pero llevaba semanas hablando de que necesitaba provocarte para que reaccionaras en público, para que sus amigas pudieran ser testigos de tus problemas de ira. Pensé que se refería a que iba a empezar una pelea contigo, no a destruir por completo tu autoestima delante de todos. Jenny hizo una pausa. Derek, conozco a Amanda desde hace 8 años, y nunca la había visto tan calculadora. Es como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente una vez que decidió que ya no eras lo suficientemente bueno para ella. Me senté en ese muelle durante otras 2 horas después de que colgamos, viendo el sol subir más alto a través de los pinos y tratando de procesar la magnitud de la traición de Amanda. Esto no era solo adulterio. Era una campaña sistemática para destruir mi reputación y manipularme hasta hacerme creer que yo era el problema en nuestro matrimonio. Ella había estado jugando al ajedrez, mientras yo jugaba a las damas, y yo había estado perdiendo durante meses sin siquiera saber que estábamos en un juego. Para el lunes por la mañana, había tomado mi decisión. Si Amanda quería jugar a juegos estratégicos, yo iba a ganarle siguiendo sus propias reglas. Mi primera llamada fue a mi compañero de cuarto de la universidad, Ryan, quien se había graduado de la Facultad de Derecho y ahora dirigía un bufete de práctica familiar en el centro de Minneapolis. Lo había ayudado a mudarse de apartamento 3 veces y lo había escuchado quejarse del estrés del examen de abogacía durante 2 años, así que cuando lo llamé pidiendo una consulta de emergencia, despejó su agenda del martes por la mañana sin dudarlo. Jesús, Derek, dijo Ryan después de que le expuse todo, la aventura, las capturas de pantalla, la preparación legal de Amanda, la manipulación sistemática. Esto no es solo territorio de divorcio.
Esto es una guerra de tierra quemada, y ella ha estado planeando esta campaña durante meses mientras tú estabas completamente indefenso. La oficina de Ryan daba al río Mississippi. Todo madera oscura y libros de derecho, el tipo de lugar que te hacía sentir que aquí se manejaban asuntos serios. Había estado tomando notas durante 20 minutos seguidos, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias que me hicieron darme cuenta de cuán metódicamente Amanda había estado construyendo su caso en mi contra. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Ryan, reclinándose en su silla de cuero. Primero, documentamos todo, cada regalo que ella afirmó que provenía de colegas del trabajo, cada ausencia inexplicada, cada centavo que se ha movido de sus cuentas conjuntas. Segundo, reunimos pruebas de la aventura utilizando métodos legales. Tercero, presentamos la demanda primero, y la presentamos rápido, antes de que ella pueda ejecutar cualquier cronograma que haya estado planeando. Pasé los siguientes 3 días convirtiéndome en un detective de mi propio matrimonio. Fotografié las joyas caras que Amanda afirmaba que sus amigos del trabajo le habían regalado por varias promociones, piezas que costaban más que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Encontré recibos escondidos en su coche de cenas románticas en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, todos cargados a tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Lo más condenatorio fue que descubrí que había estado transfiriendo dinero de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada de la que nunca había oído hablar, pequeñas cantidades cada pocas semanas que sumaban casi $8,000 en los últimos 4 meses. Cuando confronté a nuestro banco sobre las transferencias, me informaron que Amanda había abierto la cuenta usando solo su nombre. A pesar de que el dinero provenía de nuestros fondos compartidos, ella me había estado robando sistemáticamente mientras planeaba divorciarse de mí por ser financieramente irresponsable. La prueba irrefutable llegó cuando decidí grabar nuestra siguiente conversación sobre el matrimonio. Minnesota es un estado de consentimiento unilateral, lo que significa que podía grabar legalmente nuestra conversación siempre que yo participara en ella. No tuve que esperar mucho. Amanda llegó a casa de trabajar hasta tarde el jueves por la noche, alrededor de las 10 de la noche, esperando claramente que yo estuviera dormido para poder evitar cualquier pregunta incómoda sobre dónde había estado. Tenemos que hablar de lo que pasó en la cena, dije cuando entró en nuestra cocina, con mi teléfono grabando en el bolsillo de mi camisa. Amanda suspiró, como si yo estuviera siendo irrazonable por sacar a relucir su humillación pública. Derek, solo me estaba desahogando con mis amigas. Todas las esposas se quejan de sus maridos a veces. Estás siendo demasiado sensible con esto. Entonces, ¿crees que es normal decirles a tus amigas que estoy cayendo por debajo de tu nivel y que es vergonzoso estar casado conmigo? Pregunté, manteniendo mi voz calmada y conversacional. No lo dije en ese sentido. Sabes que te quiero, pero honestamente, a veces siento que queremos cosas diferentes en la vida. Yo tengo ambiciones más allá de simplemente conformarme con lo que se siente cómodo. Ahí estaba. El mismo tema que había estado impulsando durante meses, tratando de hacerme sentir que mi satisfacción con un trabajo significativo era en realidad un defecto de carácter. ¿De qué tipo de ambiciones estamos hablando?, insistí. ¿Son estas las ambiciones que estás persiguiendo con Todd, de tu oficina? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar cómo cambiaba la respiración de Amanda, la inhalación brusca de alguien que acaba de ser sorprendido con las manos en la masa, pero que está tratando de averiguar cuánto sé realmente. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda su confianza. ¿En serio? Porque creo que sabes exactamente de qué estoy hablando. La pregunta es si vas a seguir mintiéndome al respecto. Otra larga pausa. Luego, Amanda hizo algo que me dejó absolutamente atónito. Se puso a llorar y confesó todo, aparentemente pensando que si se sinceraba y se disculpaba, yo perdonaría y olvidaría como siempre, tal como había escrito en uno de sus mensajes de chat grupal. Vale, sí, Todd y yo nos hemos estado viendo. Pero Derek, simplemente sucedió. Me sentía tan desconectada de ti, tan poco apreciada en el trabajo, y él me hizo sentir especial de nuevo, como si yo importara. La dejé hablar durante 15 minutos, detallando su relación, sus planes futuros, incluso admitiendo que había estado planeando pedir el divorcio después de asegurar un ascenso que le daría independencia financiera. Habló de cómo había estado documentando nuestras discusiones para respaldar su caso, de cómo había consultado con un abogado, de cómo la humillación en la cena había sido diseñada para provocarme y hacerme parecer el irrazonable.
Era como si estuviera purgando meses de engaño, probablemente pensando que la honestidad de alguna manera la absolvería de la planificación y la manipulación. Sé que esto duele, dijo hacia el final, pero tal vez esto sea realmente bueno para ambos. Podemos tener un divorcio amistoso, dividir todo de manera justa, y ambos seguir adelante para ser más felices. Amistoso. Después de 8 meses de traición y robos sistemáticos. Cuando llegué a casa del trabajo al día siguiente, encontré a Amanda empacando maletas frenéticamente en nuestro dormitorio, con ropa esparcida por todas partes como si estuviera huyendo de un desastre natural. Claramente, le habían advertido que algo andaba mal, probablemente Sara o Michelle, quienes debieron notar el inusual silencio de Jen en su chat grupal. ¿Qué estás haciendo?, pregunté desde la puerta, aunque la respuesta era obvia. Creo que ambos necesitamos algo de espacio para resolver las cosas, dijo Amanda sin mirarme, metiendo vestidos de diseñador en una maleta con manos temblorosas. Esto está sucediendo demasiado rápido. Deberíamos intentar terapia primero. La desesperación en su voz era casi lamentable. Había pasado meses planeando su estrategia de salida, pero ahora que su cronograma estaba interrumpido, estaba luchando por recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos. El espacio es probablemente una buena idea, acepté. Toma lo que necesites. Fue entonces cuando se giró para mirarme, y vi miedo real en sus ojos por primera vez. Estaba empezando a comprender que no iba a ser la víctima pasiva con la que había estado contando. Ryan solicitó el divorcio el lunes siguiente por la mañana, citando adulterio y mala conducta financiera, con agentes judiciales entregando los papeles a Amanda en su lugar de trabajo, durante la hora del almuerzo, cuando todo su departamento estaría observando. No estuve allí para verlo, pero según Jenny, quien se enteró a través de la red de chismes de la oficina, la cara de Amanda se puso completamente blanca cuando se dio cuenta de que los papeles estaban siendo entregados frente a Todd y todos sus colegas. El momento no fue accidental. Ryan había elegido específicamente el instante en que Amanda sentiría la máxima vergüenza profesional, justo como ella había elegido esa cena en el restaurante para humillarme públicamente. Dentro de las 48 horas posteriores a la presentación, las compuertas se abrieron de maneras que nunca podría haber anticipado. La hermana de Amanda, Kelly, me llamó primero, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Derek, necesito disculparme contigo. He sabido lo de Todd durante meses, y debería habértelo dicho. Amanda me hizo jurar secreto, dijo que planeaba terminar con él y trabajar en su matrimonio, pero debería haber sabido que estaba mintiendo. La confesión de Kelly condujo a otra revelación. Amanda había estado usando la cabaña familiar en Wisconsin para escapadas de fin de semana con Todd, diciéndoles a sus padres que ella y yo estábamos haciendo viajes románticos para reconectar nuestro matrimonio. Sus propios padres habían estado facilitando su aventura sin saberlo, mientras creían que ella estaba trabajando para fortalecer nuestra relación. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Mi vecina de al lado, la señora Peterson, llamó a mi puerta esa misma noche con una carpeta manila llena de capturas de pantalla impresas de su sistema de seguridad doméstico. No estaba segura de si debía involucrarme, dijo, luciendo genuinamente incómoda. Pero después de enterarme del divorcio, pensé que deberías ver esto. Las imágenes mostraban el BMW de Todd en mi entrada docenas de veces durante los últimos 4 meses, siempre durante mis horas de trabajo, a veces durante tardes enteras. La señora Peterson había notado el patrón, pero asumió que era un contratista o un amigo de la familia hasta que vio su rostro claramente en una de las grabaciones y lo reconoció de las publicaciones de Amanda en las redes sociales como su colega de trabajo. Pasé esa noche revisando meses de grabaciones de seguridad, documentando cada vez que Todd había estado en mi casa mientras yo estaba en el trabajo, construyendo una línea de tiempo completa que haría imposible que Amanda afirmara que su aventura era un desarrollo reciente o un error emocional. Pero la revelación más devastadora vino de una fuente inesperada, Sara, una de las amigas de Amanda de la cena de cumpleaños. Me llamó el miércoles, sonando absolutamente mortificada. Derek, necesito decirte algo que debería haberme dado cuenta de que estaba mal en ese momento. Hace unas 6 semanas, Amanda nos invitó a todas a cenar a su casa mientras supuestamente tú trabajabas hasta tarde. Pasó toda la noche grabándonos mientras nos quejábamos de nuestros maridos, haciendo preguntas capciosas sobre lo que pensábamos que hacía fracasar los matrimonios. La voz de Sara temblaba de culpa. Ella seguía dirigiendo la conversación hacia cosas como la distancia emocional, la falta de ambición, el control financiero.
Pensé que solo se estaba desahogando sobre cosas normales del matrimonio, pero ahora me doy cuenta de que estaba construyendo un caso en tu contra, usando nuestras voces como prueba. La grabación existía. Sara confirmó que Amanda había usado nuestras conversaciones de la cena como munición para su estrategia de divorcio, manipulando a sus propias amigas para crear evidencia de su victimismo. Era una guerra psicológica a un nivel que, honestamente, me impresionó por su calculada crueldad. Ese mismo día, Ryan recibió una llamada de alguien que nunca hubiera esperado, la esposa de Todd, Ellen. Aparentemente, había contratado a un investigador privado hacía meses, después de sospechar la aventura de su esposo, y había estado reuniendo sus propias pruebas. Quería coordinar nuestras estrategias legales para maximizar las consecuencias tanto para Amanda como para Todd, me dijo Ryan. Tu esposa ha sido muy descuidada con la evidencia digital, me dijo Ellen durante una conferencia telefónica con nuestros dos abogados. Ella y mi esposo han estado usando cuentas de correo electrónico de la empresa para planificar viajes personales, coordinar sus horarios, incluso discutir estrategias de divorcio. Tengo capturas de pantalla de todo. El alcance de su rastro digital era asombroso. Todd había estado usando su tarjeta de crédito de la empresa para pagar habitaciones de hotel, cargando cenas románticas como gastos de negocio, incluso usando recursos corporativos para reservar vuelos para sus viajes de escapada. El investigador privado de Ellen lo había documentado todo, creando un archivo de pruebas que no solo respaldaría nuestros casos de divorcio, sino que potencialmente metería tanto a Amanda como a Todd en serios problemas legales con su empleador. Para el jueves, Ryan me informó que la compañía de Amanda había iniciado una investigación interna después de recibir un aviso anónimo sobre posibles violaciones de políticas. Alguien había informado que un supervisor estaba involucrado en una relación inapropiada con una subordinada directa, mientras utilizaba recursos de la empresa para actividades personales. Tenía una idea bastante clara de quién había hecho esa denuncia. El abogado de Ellen había sido muy minucioso al sugerir formas de maximizar las consecuencias profesionales. Amanda intentó llamarme esa noche, probablemente después de ser citada a recursos humanos para ser interrogada. Dejé que fuera al buzón de voz, y luego escuché su mensaje de pánico con una mezcla de satisfacción y genuina lástima. Derek, por favor, devuélveme la llamada. Las cosas se están descontrolando por completo en el trabajo. Creo que alguien está tratando de sabotear mi carrera por nuestros problemas personales. Necesitamos hablar sobre manejar este divorcio como adultos, en lugar de intentar destruirnos el uno al otro. Como adultos. La mujer que había pasado 8 meses planeando sistemáticamente mi humillación mientras robaba dinero de nuestras cuentas conjuntas, ahora me estaba dando lecciones sobre comportamiento maduro. Guardé el buzón de voz para mi abogado y volví a organizar los archivos de pruebas. La revelación final de esa semana vino de Jenny, quien había estado monitoreando las actividades del chat grupal de Amanda desde la solicitud de divorcio. Está en pánico total, informó Jenny durante nuestra llamada telefónica del viernes por la noche. Ha publicado docenas de mensajes sobre cómo te has vuelto vengativo y loco, como nunca esperó que fueras tan despiadado en el divorcio. Sigue diciendo que, no eres el hombre con el que se casó, aparentemente olvidando que pasó meses documentando por qué eso supuestamente era algo malo. Según Jenny, Amanda también había estado tratando frenéticamente de contactar a Todd, quien había estado evitando sus llamadas desde que comenzó la investigación de la compañía. Su abogado aparentemente le había aconsejado minimizar el contacto con Amanda para proteger su propia posición, dejándola aislada y luchando por lidiar con consecuencias que nunca había anticipado. La mejor parte, añadió Jenny con una satisfacción oscura, es que sigue pidiéndonos consejos sobre cómo hacer que todo esto desaparezca silenciosamente. Sara le dijo ayer que tal vez debería haber pensado en las consecuencias antes de humillar a su esposo en público y engañarlo durante 8 meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, realmente me reí. La fase de descubrimiento de nuestro proceso de divorcio reveló el alcance total del engaño de Amanda, de maneras que honestamente sorprendieron incluso a Ryan, quien había visto muchos divorcios feos a lo largo de los años. Su abogado había intentado argumentar que Amanda merecía la mitad de todo, incluidos mis ahorros para la jubilación y nuestra casa, basándose en sus contribuciones a nuestra sociedad durante 4 años de matrimonio. Ese argumento se derrumbó espectacularmente cuando Ryan presentó pruebas de mensajes de texto que mostraban a Amanda presumiendo ante sus amigas sobre su plan de quitarle a Derek todo lo que tiene mientras mantenía su aventura. La evidencia más dañina provino del propio teléfono de Amanda, que se vio obligada a entregar durante el descubrimiento.
Escondido en su carpeta de mensajes eliminados, el experto en forense digital de Ryan encontró meses de conversaciones con Todd sobre sus futuros planes de negocio. Habían estado conspirando para iniciar su propia consultoría de marketing utilizando información confidencial de clientes de su empresa actual, esencialmente planeando robar secretos comerciales y listas de clientes para financiar su nueva vida juntos. Amanda incluso había investigado qué clientes serían más propensos a seguirlos a una nueva firma. Esto ya no es solo adulterio, explicó Ryan durante una de nuestras reuniones de estrategia. Esto es conspiración para cometer robo corporativo, incumplimiento del deber fiduciario, y potencialmente, fraude criminal. Su empleador les va a lanzar el libro entero a ambos. La cronología era devastadora cuando se presentaba en documentos legales. Amanda había abierto su cuenta bancaria secreta 3 días después de su primera reunión con el abogado de divorcios. Había comenzado a transferir dinero de nuestros ahorros conjuntos la misma semana que había comenzado a investigar licencias comerciales para la empresa que planeaba con Todd. Lo más condenatorio de todo, había tomado fotos de archivos confidenciales de clientes desde el ordenador de su oficina, almacenándolas en una cuenta personal en la nube a la que planeaba acceder después de dejar la empresa. Para cuando el empleador de Amanda terminó su investigación interna, tanto ella como Todd habían sido despedidos por violaciones de políticas y enfrentaban posibles cargos penales por espionaje corporativo. El departamento legal de la compañía buscaba un enjuiciamiento completo, habiendo descubierto que Amanda y Todd habían estado usando tarjetas de crédito corporativas para gastos personales por un total de más de $12,000 solo en los últimos 6 meses. Sus escapadas románticas a las Bahamas y Chicago habían sido financiadas en su totalidad por su empleador, disfrazadas de viajes de negocios que nunca ocurrieron. El acuerdo de divorcio reflejó estas revelaciones de maneras que superaron incluso las proyecciones optimistas de Ryan. La mala conducta y los activos ocultos de Amanda significaron que renunció a cualquier reclamo de pensión alimenticia y recibió solo una parte mínima de nuestros bienes matrimoniales. Intentó poner en venta en secreto nuestra propiedad de la cabaña 3 meses antes, aparentemente planeando embolsarse las ganancias antes de solicitar el divorcio, pero el tribunal congeló todas las transferencias de activos en espera de la investigación. Esa cabaña, valorada en casi $180,000, se quedó enteramente a mi nombre como compensación por su intento de fraude. Lo más satisfactorio fue el completo fracaso de Amanda en reclamar cualquier porción de mis ahorros para la jubilación. Su abogado había basado toda su estrategia en retratarme como controlador y financieramente abusivo, pero la confesión grabada donde Amanda admitía la manipulación y el robo sistemáticos hizo que esas afirmaciones fueran ridículas. El juez de hecho reprendió al abogado de Amanda durante una audiencia por hacer perder el tiempo al tribunal con acusaciones frívolas que eran directamente contradichas por las propias declaraciones documentadas de su clienta. El golpe final llegó cuando la familia de Amanda se volvió completamente en su contra. Su madre, Linda, me llamó personalmente para disculparse y ofrecerse a testificar en mi nombre sobre el carácter y el comportamiento de Amanda. Derek, conozco a mi hija desde hace 27 años, y nunca la he visto actuar con tanta frialdad hacia alguien que la amaba. Lo que te hizo fue imperdonable, y quiero que sepas que su padre y yo te apoyamos completamente en este divorcio. El testimonio de Linda fue devastador durante nuestra audiencia final. Describió el patrón de comportamiento manipulador de Amanda que se remontaba a la secundaria, su tendencia a descartar amigos cuando ya no le eran útiles, y su obsesión con el estatus social y la riqueza material. Cuando la propia madre de Amanda testificó que su hija había mostrado un desprecio insensible por los sentimientos de alguien que no había sido más que generoso y comprensivo, acabó efectivamente con cualquier simpatía restante que el juez pudiera haber tenido por la posición de Amanda. La situación de Todd fue igualmente catastrófica. El abogado de divorcios de Ellen se había coordinado perfectamente con Ryan para asegurar las máximas consecuencias para ambos cónyuges infieles. Todd perdió su casa, sus ahorros y enfrentó cargos penales por malversación y fraude. Su reputación profesional en Minneapolis quedó completamente destruida, con contactos de la industria negándose a trabajar con alguien que traicionó tanto a su familia como a sus empleadores de manera tan exhaustiva. Ellen recibió todo en su acuerdo de divorcio, incluida la custodia total de sus 2 hijos después de que los delitos financieros de Todd lo hicieran legalmente no apto para la custodia compartida. La empresa de negocios que Amanda y Todd habían planeado nunca se materializó, en parte porque ambos estaban desempleados y enfrentaban una posible pena de prisión, pero principalmente porque Todd, aparentemente, había estado mintiendo sobre sus recursos financieros todo el tiempo.
La investigación de Ellen reveló que Todd estaba muy endeudado, había estado usando fondos de la compañía para mantener su estilo de vida durante años, y no tenía capital real para invertir en ningún nuevo negocio. Amanda había tirado nuestro matrimonio por un hombre que era esencialmente un criminal de cuello blanco que vivía por encima de sus posibilidades a través del robo corporativo. Durante nuestra última comparecencia en el tribunal, observé a Amanda sentada en silencio mientras el juez describía los términos del acuerdo que la dejarían con casi nada. Había envejecido visiblemente durante los 6 meses desde que comenzó nuestro divorcio, el estrés y la desgracia profesional pasando factura a alguien que siempre había confiado en su apariencia y conexiones sociales para conseguir lo que quería. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de finalizar el decreto, Amanda me miró directamente por primera vez en semanas. Lo siento, Derek. Sé que eso no significa nada ahora, pero quiero que sepas que me doy cuenta de que destruí algo bueno por algo que nunca fue real. Probablemente fue lo más honesto que me había dicho en años, pero también era demasiado tarde para importar. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me estaba adaptando a una vida que se sentía genuinamente mía por primera vez en años, cuando el mundo de Amanda implosionó por completo de maneras que ni yo había anticipado. Todd la había abandonado en el momento en que sus cargos de robo corporativo se hicieron públicos, aparentemente decidiendo que sus problemas legales ya eran lo suficientemente complicados sin mantener una relación con su CEO conspiradora. Según Jenny, quien todavía me actualizaba ocasionalmente sobre la situación de Amanda, Todd se había mudado a Phoenix y trabajaba en un centro de llamadas mientras luchaba contra los cargos criminales en Minnesota. Sus promesas de dejar a su esposa y construir una nueva vida con Amanda se habían evaporado en el segundo en que aparecieron consecuencias reales. Amanda, mientras tanto, estaba descubriendo que estar desempleada y enfrentando potencialmente cargos criminales la hacía significativamente menos atractiva en el mercado de citas de lo que había supuesto. La industria del marketing en Minneapolis era sorprendentemente pequeña, y la noticia de su despido por robo corporativo se había extendido rápidamente a través de las redes profesionales. Cada solicitud de empleo que enviaba era recibida con rechazos educados o, más a menudo, con un silencio total. Se había visto obligada a volver a vivir con sus padres después de agotar sus ahorros y encontrarse incapaz de pagar siquiera un modesto apartamento con los beneficios del desempleo. La ironía era casi poética. La mujer que me había llamado vergonzosamente ordinario ahora vivía en el dormitorio de su infancia a los 27 años, solicitando trabajos en tiendas y enfrentando posibles cargos por delitos graves. Pero lo que realmente me satisfizo no fue la caída profesional de Amanda. Fue verla darse cuenta de que las amigas que había manipulado ya no estaban disponibles para apoyo emocional. Sara había cortado por completo el contacto después de enterarse de la conversación grabada de la cena donde Amanda había usado sus voces para construir un caso en mi contra. Michelle se había distanciado una vez que la situación financiera de Amanda se aclaró, aparentemente no dispuesta a asociarse con alguien que no podía permitirse restaurantes caros y viajes de compras. Incluso Ashley, quien inicialmente había sido comprensiva, se cansó de las constantes quejas de Amanda sobre su situación y sus desesperadas solicitudes de préstamos para cubrir gastos básicos. Me sigue llamando llorando sobre lo injusto que es todo, me dijo Jenny durante una de nuestras reuniones para tomar café ayer. De hecho, dijo que tú le habías arruinado la vida por ser vengativo con el divorcio. Como si genuinamente creyera que ella es la víctima en esta situación. El nivel de delirio es honestamente impresionante. Jenny y yo habíamos estado pasando más tiempo juntos desde el divorcio. Inicialmente, solo como amigos que ambos habían escapado de situaciones tóxicas, ella había solicitado el divorcio de su propio marido infiel casi al mismo tiempo que se reveló la aventura de Amanda. Pero en algún punto entre ayudarnos mutuamente a mudarnos a nuevos apartamentos y compartir historias de guerra sobre excónyuges manipuladores, desarrollamos algo que se sentía diferente a la amistad. Ella era todo lo que Amanda no era, honesta, solidaria, genuinamente interesada en mi trabajo y mis metas en lugar de verlos como obstáculos para sus ambiciones de estilo de vida. ¿Es extraño que le esté agradecida a Amanda por ser tan horrible?, preguntó Jenny una noche mientras cocinábamos juntos en mi nuevo apartamento. Si no hubiera sido una tramposa tan manipuladora, quizás nunca me habría dado cuenta de que mi propio matrimonio era igual de tóxico. Yo había estado pensando lo mismo. La traición de Amanda me había obligado a examinar lo que realmente quería de una relación. Y el contraste entre su crueldad calculada y la calidez genuina de Jenny me hizo darme cuenta de cuánto me había estado conformando con alguien que fundamentalmente no me respetaba.
Cuando Jenny y yo nos comprometimos oficialmente 8 meses después, se sintió como la progresión natural de algo saludable, en lugar del intento desesperado de salvar algo roto que se había convertido mi matrimonio con Amanda. La fiesta de compromiso fue pequeña pero perfecta, amigos y familiares que realmente apoyaban nuestra felicidad, en lugar de gente esperando para chismear sobre nuestros problemas. Los intentos de Amanda de reinsertarse en mi vida se habían vuelto cada vez más desesperados a medida que su situación se deterioraba. Había comenzado a llamar desde diferentes números después de que bloqueé su contacto original, dejando mensajes de voz que alternaban entre disculpas y acusaciones. Derek, sé que me odias, pero realmente necesito ayuda con los honorarios legales de estos cargos criminales. Mis padres no pueden pagar un buen abogado, y podría ir a la cárcel por algo que fue principalmente idea de Todd. Por favor, te lo ruego, ayúdame por el bien de lo que solíamos tener. La audacia era impresionante. La mujer que había planeado sistemáticamente mi humillación y explotación financiera ahora me pedía que financiara su defensa legal contra los cargos derivados de los delitos que había cometido mientras me engañaba. Reenvié los mensajes de voz a Ryan, quien me aseguró que fortalecerían cualquier futuro caso de acoso si Amanda continuaba intentando contactarme. Mi mensaje de voz favorito llegó después de que aparentemente viera fotos en las redes sociales de nuestra fiesta de compromiso. No puedo creer que te cases con Jenny. Se suponía que era mi amiga, y ahora me ha robado toda mi vida. Se merecen el uno al otro. Ambos son vengativos y crueles, y espero que algún día se den cuenta de cuánto han lastimado a alguien que realmente los amaba. La completa falta de autoconciencia era casi admirable. Amanda se había convencido a sí misma de que Jenny era la villana por exponer su aventura y que yo era cruel por negarme a ser manipulado más. Había reescrito la historia para convertirse en la víctima de una conspiración, en lugar de la arquitecta de su propia destrucción. El rechazo total de su círculo social aparentemente había sido el golpe final a su autoimagen como alguien universalmente admirado y deseado. Pero la actualización más satisfactoria provino de la conversación de Jenny con Linda, la madre de Amanda, quien había estado horrorizada por el comportamiento de su hija durante todo el proceso de divorcio. Amanda sigue pidiéndonos que saquemos una segunda hipoteca para pagar su defensa legal, le había confiado Linda a Jenny. Genuinamente cree que todo el mundo le debe apoyo porque su vida no resultó como ella planeó. Tiene 27 años y actúa como si tuviera derecho a que otras personas resuelvan sus problemas. Linda se había negado a hipotecar su jubilación para financiar la defensa legal de Amanda, estableciendo finalmente límites con una hija que había pasado años tratando a los miembros de la familia como cajeros automáticos personales. El juicio penal de Amanda estaba programado para la primavera siguiente, con los fiscales buscando condenas por delitos graves de robo corporativo y fraude que podrían resultar en tiempo de prisión real. Todd estaba cooperando con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, aparentemente proporcionando un testimonio detallado sobre el papel de Amanda en la planificación de su espionaje corporativo. La mujer que había pensado que estaba cambiando por un estilo de vida más sofisticado estaba a punto de descubrir cómo se veía la moda del mono naranja. 2 años después, estaba de pie en la cocina de la casa que Jenny y yo habíamos comprado juntos, preparando café y leyendo las noticias de la mañana cuando me encontré con un pequeño artículo en la sección de negocios del Minneapolis Star Tribune, ex ejecutiva de marketing sentenciada a 18 meses por robo corporativo. Amanda finalmente había sido condenada, recibiendo una pena de prisión que su abogado de oficio aparentemente no había podido evitar. Según el artículo, no había mostrado remordimiento durante la sentencia y había culpado de sus crímenes a circunstancias personales fuera de su control, lo que supuse que era su forma de hacer responsables a Todd y a nuestro divorcio de su decisión de robar a su empleador. Jenny me encontró leyendo el artículo cuando bajó con su uniforme de trabajo. Había comenzado a trabajar como enfermera practicante en una clínica especializada en atención pediátrica, un trabajo que realmente utilizaba su inteligencia y compasión de maneras que importaban. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó, leyendo por encima de mi hombro mientras se servía su propio café. ¿Honestamente? Nada. Es como leer sobre una extraña que casualmente compartía el nombre con alguien que solía conocer. Y eso era completamente cierto. La Amanda que me había humillado en esa cena de cumpleaños se sentía como un personaje de la historia de otra persona, no una persona que una vez había compartido mi cama y mis planes para el futuro. Nuestra vida ahora era todo lo que mi matrimonio con Amanda había pretendido ser, una asociación genuina, respeto mutuo, metas compartidas por las que trabajábamos juntos en lugar de que una persona se sacrificara por el beneficio de la otra.
La casa que compramos era modesta pero perfecta para nosotros, con un patio trasero donde podía cultivar un jardín y una oficina en casa donde Jenny estudiaba para sus cursos de educación continua. Dividíamos los gastos de manera justa, nos turnábamos para cocinar la cena, y pasábamos nuestro tiempo libre haciendo cosas que ambos realmente disfrutábamos, en lugar de actividades diseñadas para impresionar a otras personas. Mi carrera había florecido de maneras que Amanda nunca se había molestado en entender o apreciar. La promoción que ella descartó como insignificante había llevado a otro ascenso 6 meses después, y ahora supervisaba el control de calidad para 3 líneas farmacéuticas diferentes, un trabajo que afectaba directamente la seguridad de los medicamentos utilizados por miles de pacientes. Había publicado 2 artículos sobre métodos de detección de contaminación que habían sido citados por otros investigadores, algo que me daba un orgullo genuino de maneras que la validación de las redes sociales de Amanda nunca podría haberlo hecho. La diferencia entre sentirse apreciado y sentirse tolerado era como comparar la luz del sol con las bombillas fluorescentes. No me había dado cuenta de cuánto había estado viviendo bajo luz artificial hasta que experimenté la real. Jenny celebraba mis logros profesionales como deben hacerlo los compañeros, haciendo preguntas detalladas sobre mi investigación y presumiendo ante sus colegas sobre un trabajo que ella realmente entendía y respetaba. Cuando las conferencias de la industria me invitaban a hablar sobre innovaciones en control de calidad, ella me animaba a aceptar y me ayudaba a preparar las presentaciones, tratando mi experiencia como algo valioso en lugar de vergonzoso. Habíamos recibido actualizaciones ocasionales sobre Amanda a través de la extraña red de conocidos mutuos que las ciudades pequeñas mantienen, pero la información solía tener meses de antigüedad y era cada vez más irrelevante para nuestras vidas. Sus padres habían vendido su casa y se habían mudado a Florida después de la condena de Amanda, aparentemente incapaces de manejar la vergüenza social de tener una hija en prisión por delitos de cuello blanco. Todd había cumplido 8 meses en una prisión de mínima seguridad antes de ser liberado bajo libertad condicional, según se informa, trabajando en la construcción en Arizona mientras luchaba contra los procedimientos de deportación. Su visa de trabajo había sido revocada después de su condena por delito grave. La consultoría de marketing que habían planeado construir juntos nunca había existido fuera de sus fantasías de mensajes de texto y listas de clientes robadas. Pero la noticia que realmente me hizo apreciar cuán completamente había seguido adelante llegó durante nuestra cena del primer aniversario de bodas. Jenny había insistido en que volviéramos a Manny Stackhouse, el mismo restaurante donde Amanda me había humillado públicamente 3 años antes, afirmando que quería reclamar ese espacio para mejores recuerdos. Yo había dudado sobre el simbolismo, pero sentarme frente a alguien que realmente quería estar allí conmigo hizo que el lugar se sintiera completamente diferente. Tengo algo que decirte, dijo Jenny durante el postre, en la misma mesa de esquina donde Amanda una vez me había llamado vergonzosamente ordinario. Me encontré con Michelle en el supermercado ayer. Aparentemente, Amanda salió de la cárcel el mes pasado y se mudó de nuevo a Minneapolis. Esperé alguna reacción emocional, ansiedad, ira, curiosidad sobre cómo se veía Amanda ahora o cómo estaba sobreviviendo. En cambio, no sentí nada más que un leve interés en cómo Jenny estaba manejando la noticia. ¿Cómo pareció sentirse Michelle al respecto?, pregunté, más preocupado por si este desarrollo afectaría a mi esposa que por la situación de Amanda. Incómoda. Aparentemente, Amanda intentó agregarla como amiga en las redes sociales desde la cárcel, enviando mensajes sobre cómo había aprendido de sus errores y quería reconstruir sus relaciones. Michelle ignoró todo, pero parecía preocupada de que Amanda pudiera intentar contactarte a ti o a mí. Jenny extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Quiero que sepas que si intenta ponerse en contacto, no me siento amenazada por eso. Nuestra relación no está construida sobre secretos o inseguridad como lo estaba su matrimonio con Todd. El contraste era asombroso. Amanda había pasado todo nuestro matrimonio tratando a otras mujeres como amenazas a eliminar y a otros hombres como posibles mejoras a evaluar. Jenny abordaba nuestra relación con la confianza que proviene de una compatibilidad genuina, en lugar de una ventaja calculada. Terminamos de cenar y caminamos hacia nuestro coche por el mismo estacionamiento donde una vez me había sentado con las manos temblorosas, procesando la revelación de que mi esposa me veía como una vergüenza. Ahora caminaba con alguien que me había elegido, no porque fuera seguro o conveniente, sino porque realmente disfrutaba de mi compañía y respetaba mi carácter. La transformación se sentía milagrosa en su simplicidad. 3 semanas después, finalmente llegó la llamada. Un número desconocido, pero reconocí la voz de Amanda de inmediato cuando contesté. Derek, por favor no cuelgues.
Sé que no tengo derecho a llamarte, pero realmente necesito hablar. Puse el teléfono en altavoz para que Jenny pudiera escuchar la conversación, un nivel de transparencia que habría sido imposible en mi matrimonio con Amanda. ¿Qué quieres, Amanda? He estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros, y quería que supieras que he aprendido de mis errores. La prisión me dio tiempo para reflexionar sobre cómo te traté. Y ahora me doy cuenta de que en realidad eras un buen esposo que merecía algo mejor. La disculpa sonaba ensayada, como algo que había practicado con un terapeuta o consejero. Casi podía oír el lenguaje de autoayuda subyacente en sus elecciones de palabras. Me alegro de que hayas tenido tiempo para reflexionar, dije con neutralidad. Derek, sé que esto suena loco, pero me preguntaba si tal vez podríamos vernos para tomar un café alguna vez. No para volver a estar juntos ni nada de eso, sino solo para tener un cierre. Siento que terminamos las cosas tan mal, y me gustaría tener la oportunidad de disculparme adecuadamente. Miré a Jenny, que negaba con la cabeza con una expresión de divertida incredulidad. Amanda, aprecio que quieras disculparte, pero no necesito un cierre. Yo ya tengo mi cierre. Espero que construyas una buena vida para ti, pero esa vida no me incluye a mí en ninguna capacidad. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Entonces, ¿realmente no vas a darme la oportunidad de enmendar las cosas después de todo lo que significamos el uno para el otro? Todo lo que significamos el uno para el otro terminó cuando me llamaste tu red de seguridad financiera y pasaste 8 meses planeando destruir mi reputación mientras robabas de nuestras cuentas conjuntas. Espero que encuentres la paz, Amanda, pero yo encontré la mía cuando dejé de intentar arreglar algo que, en realidad, nunca estuvo roto. Colgué y bloqueé el número, luego me volví hacia Jenny, que me miraba con una expresión de pura admiración. Eso fue perfecto, dijo. Fuiste amable, pero completamente claro. Estoy orgullosa de ti por no dejarte arrastrar de nuevo a su drama. Esa noche, acostado en la cama con alguien que realmente quería estar allí, me di cuenta de que la cena de cumpleaños de Amanda había sido lo mejor que me había pasado. Su crueldad me había obligado a ver lo que había estado aceptando como normal, y su traición me había liberado para encontrar algo que realmente valía la pena. La mujer que una vez me había llamado vergonzosamente ordinario me había enseñado, a través de su ausencia, cómo era realmente una asociación extraordinaria.